Bienvenidos a nuestro estudio del libro de Apocalipsis. En esta lección presentaremos este magnífico y complejo libro al explorar por qué y cuándo fue escrito. Si bien algunos consideran que Apocalipsis es uno de los libros más importantes de la Biblia, casi todos están de acuerdo en que es uno de los libros más difíciles de entender. Podemos empezar comprendiendo su propósito, lo cual nos ayudará a entender lo que puede enseñarnos. Ubiquemos su propósito en tres categorías. Primero, es una carta escrita para animar a la iglesia. Segundo, es una profecía que revela cómo será el futuro. Y tercero, es una literatura apocalíptica, lo que significa que utiliza muchos símbolos e imágenes extrañas para hablar sobre ese futuro. Comencemos viendo Apocalipsis como una carta escrita para animar a la iglesia. Por el año 95 después de Cristo, Juan, discípulo de Jesús, escribe Apocalipsis y lo envía a 7 iglesias en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Al leer, primero debemos preguntarnos qué significa esta carta para sus destinatarios originales. Apocalipsis está escrito para abordar los problemas que las 7 iglesias estaban enfrentando. Siempre debemos tener esto en cuenta mientras intentamos descifrar su significado. Segundo, debemos considerar Apocalipsis como literatura profética. Esto es así, pues se menciona 5 veces en el libro, incluido en Apocalipsis 1:3, que dice: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Debido a que esta carta incluye profecía, es necesario examinar qué características definen a la literatura profética y las herramientas que podemos utilizar para interpretar Apocalipsis en relación con su temática profética. Cada vez que estudias un libro de profecía, el mensaje tiene como objetivo principal aplicarse a nuestras vidas en el presente. Cuando los profetas nos hablan sobre el futuro, lo hacen para que podamos vivir correctamente ahora y de acuerdo con lo que el futuro será. Podríamos expresarlo así: a la luz de lo que Dios ha revelado sobre sí mismo en el pasado y en relatos del futuro, ¿qué tipo de persona debe ser ahora en el presente? Ese es el núcleo de cualquier mensaje profético. Sabemos que Juan está hablando del futuro que enfrentarán estos santos. Él dice en Apocalipsis 1:1 que el libro trata de las cosas que deben suceder pronto e insiste en que el tiempo está cerca. La pregunta, ¿qué tan cerca? Por supuesto, da paso al debate y el estudio. La tercera manera en que debemos entender este libro es como literatura apocalíptica que nos puede parecer extraña ahora, pero que era muy conocida para los que originalmente recibieron esta carta. La palabra apocalíptico proviene del griego y significa descubrir algo que está oculto. También puede significar quitar el velo. En términos bíblicos, este acto de quitar el velo debe ser realizado por Dios y nadie más. Cuando Dios quita el velo, es Él quien nos permite ver y comprender cosas que solían ser secretas. Esto también es el significado de la palabra revelación. No podemos experimentar una revelación debido a nuestras acciones, sino únicamente a través de que Dios nos revele algo. La literatura apocalíptica fue popular en los siglos de la iglesia primitiva. Tenemos algunos libros que utilizan este estilo en la Biblia, principalmente Daniel, Ezequiel y Apocalipsis. La literatura apocalíptica transmite su mensaje a través del uso de símbolos creativos, que son algo misteriosos para nosotros hoy en día, pero probablemente eran familiares para la audiencia original. Apocalipsis 1:1 dice que Dios comunicó esta revelación por medio de su ángel a su siervo Juan. La palabra comunicó en griego no se refiere simplemente a decir o a hablar, sino que significa hacer señas o dar a conocer en señales. Por lo tanto, desde el primer verso se nos indica que Apocalipsis es un libro de señales y símbolos que representan algo más. Estas señales y símbolos deben interpretarse cuidadosamente para comprender su mensaje. Apocalipsis le dice al pueblo de Dios que permanezca fiel y que soporte la persecución causada por los enemigos de Dios. Cuenta la historia de cómo Satanás es derrotado y su reino es derrocado. Jesús sigue trabajando en el mundo a través de sus santos y regresará pronto para establecer el reino de Dios y cumplir las profecías. A pesar de las diferentes interpretaciones de muchos de los versículos de este libro, el mensaje principal de Apocalipsis es claro. Debemos mantenernos firmes en nuestra fe sin importar lo que suceda en el mundo que nos rodea. Nuestro Dios será victorioso y todos tendremos que rendir cuentas por cómo hemos vivido nuestras vidas en el día del juicio.
Las injusticias que vemos todos los días serán corregidas cuando Cristo regrese y todos entremos en la eternidad, ya sea para ser condenados o para estar en la presencia de Dios para siempre. Dios inspira la escritura de este libro utilizando imágenes apocalípticas codificadas para ocultar los tesoros del reino a los infieles, mientras los revela a los fieles. Jesús utiliza esta misma técnica en muchas de sus parábolas sobre el reino. El Evangelio de Marcos muestra a Jesús cambiando abruptamente de predicar a dar parábolas, confundiendo incluso a sus discípulos. Los discípulos le hacen preguntas como: ¿por qué hablas en parábolas? ¿Por qué no simplemente dices estas cosas de manera clara? La respuesta de Jesús es que no explicará las parábolas a las multitudes, sino solo a sus discípulos. ¿Por qué Jesús es tan selectivo en cuanto a quién explica su mensaje? Es porque los discípulos se acercan a Él para aprender, a diferencia de las multitudes que solo quieren ver sanidades milagrosas y tienen un deseo muy superficial de aprender. Jesús lo menciona 3 veces en Apocalipsis 2. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una frase que Él suele decir después de enseñar parábolas. Ahora podemos ver que los 3 elementos de Apocalipsis, la inspiración, profecía y la literatura apocalíptica, deben considerarse al estudiar el libro de Apocalipsis. Si lo tratamos como algunos lo hacen, como un simple libro que describe la batalla espiritual entre el bien y el mal, entonces perderemos lecciones muy importantes de esta carta. Ahora centrémonos en el lenguaje de los símbolos que se encuentran a lo largo de este libro. Según un académico, el libro de Apocalipsis debería ser interpretado de manera opuesta a cómo interpretamos la literatura narrativa normal. En la escritura narrativa normal, todo se supone que se tome literalmente, a menos que sea obvio que es simbólico. En la literatura apocalíptica, en cambio, todo se toma simbólicamente, a menos que sea obvio que es literal. Aquí encontramos el centro del conflicto en la interpretación de esta carta. La mayoría de las discrepancias sobre el significado de Apocalipsis surgen de desacuerdos sobre lo que es literal y lo que es simbólico. Vamos a explorar algunas de las categorías importantes de símbolos en el Apocalipsis. La primera categoría es el uso de números en el Apocalipsis. Los números 4, 7, 12, 1000 y sus múltiplos aparecen con frecuencia. La repetición de un número, especialmente si se repite 3 veces, significa que se está describiendo algo muy importante. El número 4 se utiliza para mostrar las 4 esquinas de la tierra, este, oeste, norte, sur, así como los 4 vientos. Este número se utiliza para representar la totalidad de la tierra. El número 7 se utiliza para mostrar la totalidad de algo. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:4 se nos habla de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Aquí no significa que haya 7 espíritus individuales, sino que la plenitud del Espíritu Santo está presente. Además, Dios creó todo en 7 días, lo cual muestra la totalidad de la creación. A continuación, 7 cuernos indican un poder absoluto. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas representan la plenitud del juicio de Dios sobre sus enemigos. Opuesto en significado al número 7, el número 6 significa imperfección. Según algunos, el 6 se utiliza como el número de la humanidad, porque la humanidad fue creada en el 6º día. Si el número 7 representa la perfección de Dios, el número 6 representa la imperfección humana. El ejemplo más famoso de esto es el número del anticristo, que son 3 seises. El número 12 está relacionado con las 12 tribus de Israel. Las murallas de la Nueva Jerusalén tienen un ancho de 144 codos y una longitud de 12,000 estadios. Tienen 12 puertas y 12 fundamentos. Por lo tanto, el número 144,000 también es un número simbólico que representa a todas las personas redimidas de la tierra. Otra categoría de símbolos que encontramos involucra nombres como Jezabel y Balaam. Estos nombres tienen un trasfondo en el Antiguo Testamento de enseñanza falsa, idolatría y pacto espiritual, por lo que se utilizan para describir esas cosas. También se utilizan nombres de ciudades. La ciudad de Jerusalén siempre se utiliza para hacer referencia al pueblo de Dios y a la novia de Cristo, como vemos en Apocalipsis 21. Babilonia simboliza a los enemigos de Dios. La ciudad de Babilonia se describe como la gran adúltera que seduce a las personas hacia la mundanalidad y el materialismo en Apocalipsis 17 y 18.
Estas dos ciudades se describen como mujeres, una sencilla, pura y vestida de blanco, simbolizando a Jerusalén, y la otra, arrogante, audaz y vestida de púrpura, simbolizando Babilonia. Babilonia se presenta como una adúltera y Jerusalén se presenta como una novia. Jesús es descrito tanto como un cordero sacrificado, evocando su espíritu apacible y su sacrificio por nosotros, y como un león, retratándolo como un rey conquistador. ¿Te has preguntado cómo puede ser representado por dos animales que parecen completamente diferentes? Esto se debe a que Jesús vino a la tierra como un cordero la primera vez y enfrentó el sufrimiento por nosotros. Cuando venga la segunda vez, será como el rey victorioso que ha conquistado tanto el pecado como la muerte. La bestia que emerge del mar que leemos en el capítulo 13 probablemente es como el anticristo, porque en el capítulo 7 de Daniel todas las bestias simbolizan imperios mundanos que se oponen al pueblo de Dios. El anticristo también puede representar a veces a múltiples figuras, como escribe Juan en 1 de Juan 2:18. Y como oyeron que el anticristo había de venir, así también ahora han surgido muchos anticristos. El mar se utiliza a menudo como símbolo del mal y el caos en las Escrituras. Por eso, las bestias salen del mar. En el capítulo 21 de Apocalipsis, el mar no se incluye en la descripción de la nueva creación, lo que indica que no habrá presencia del mal en la nueva creación. Luego Juan comienza a describir los nuevos cielos y la nueva tierra, pero termina describiendo la ciudad santa en su lugar. Él dice que es como un cubo que desciende del cielo a la tierra. La estructura cúbica se asemeja al lugar santísimo del tabernáculo. También se nos dice que esta ciudad santa, esta nueva Jerusalén, es la novia de Cristo, que es la iglesia. Este simbolismo nos dice que el pueblo de Dios estará en la presencia de Dios para siempre sin que nada se interponga. Según Apocalipsis 21, del 2 al 4, Dios será su luz y el pueblo disfrutará de su presencia por toda la eternidad. Una categoría importante más es el uso de eventos cósmicos para describir eventos políticos. Los eventos cósmicos como terremotos, el oscurecimiento del sol, una luna roja como sangre y estrellas que caen del cielo, todos describen grandes eventos políticos como la caída de una gran nación. Sin embargo, estas categorías no abarcan todos los símbolos de la carta. Hay coronas que representan autoridad, cuernos que indican poder, candelabros que simbolizan la iglesia y mucho más. Este libro es hermosamente complejo. Así queda claro que la literatura apocalíptica está llena de simbolismo, pero eso no significa que no haya una realidad detrás de esos símbolos. Estas cosas simbólicas apuntan a cosas reales, y en esta carta esas cosas reales simplemente se describen de formas más abstractas. Ahora que hemos visto que el Apocalipsis debe considerarse como una carta, como profecía y como una obra de literatura apocalíptica, recordemos que es un mensaje de mantener la fe, incluso en la hora más oscura. Es un mensaje de esperanza en un Dios que no solo tiene un plan, sino que también tiene la sabiduría y el poder para llevarlo a cabo. Nos dice que debemos ser personas fieles que realizan la obra del reino, mientras esperamos el regreso de Cristo. Decide hoy ser fiel a Dios y a su palabra. Nunca olvides que el Señor Jesucristo regresará, trayendo consigo tanto el juicio como la recompensa.